son vidas que yo creo que van a moldear el comportamiento futuro de muchas personas, van a ser objeto de estudio, objeto de mucha reflexión y personalmente me da mucha alegría por ofrecer este espacio. De hecho, con los auxiliares en general, ah, a propósito de esta cita que les voy a leer, dice, al emprender la tarea dual y sagrada de salvaguardar la fe y promover sus actividades de enseñanza, encontrarán inspiración en la vida de las manos de la causa, a medida que ustedes y sus ayudantes desempeñen un papel decisivo en el desarrollo de los planes globales, aportando al trabajo amplitud de visión, claridad de pensamiento, flexibilidad e ingenio. Esto fue una carta del Centro Internacional de Enseñanza, del ITC, de hace apenas unos meses atrás, mediados de 2021. Y a propósito de ella, hemos estado tratando con los auxiliares de promover la mayor cantidad de espacios para los ayudantes y en general para toda la comunidad, en donde se pueda profundizar sobre la guía de las manos de la causa, porque de verdad es muy inspirador. Es un par de, más de un par de escenas de alma que, cuyas vidas realmente son ejemplos de muchas cosas. O sea, sabemos que nuestro ejemplo perfecto de la enseñanza Bahá'í es Abdul Bahá, pero en alguna u otra medida cada una de estas almas ejemplificó un espíritu de sacrificio, un espíritu de entrega, de devoción, de cualidades necesarias para la enseñanza, bueno, de abnegación, de amor por el guardián, tan increíbles que de cada uno de ellos se puede extraer algo que ayude a moldear nuestra vida y transformarnos en esas almas encendidas que menciona el mensaje del 30 de diciembre. Así que eso, sabemos, no tenemos así un montón de tiempo, entonces, y tenemos 45 almas de las que hablan, no, mentira. Vamos a seleccionar solo algunas manos de las clases de las que vamos a hablar hoy día. Pero sí, como la petición un poco de la organización de la escuela fue que, que tratáramos de seleccionar algunas historias inspiradoras sobre, un poquito sobre la enseñanza y las cualidades necesarias para la enseñanza. Am, y no solo en ciencia, sino en servicio en general a la fe, el levantarnos a servir, el liberar esas capacidades que están ahí potencialmente en nuestra comunidad. No vamos a hablar solo de una mano de la causa, sino que vamos a elegir algunos ejemplos de tres de ellas. Y de hecho son manos de la causa de las que hemos hecho algunas profundizaciones. Y de respecto de ellas no vamos a poder contar toda su vida, por supuesto. La experiencia que hemos tenido hasta ahora ha sido que solo hablar de la cantidad de historias inspiradoras que tiene una de las manos de la causa a veces puede tomarnos varias horas, ¿no? Hemos tenido sesiones a veces de 3 horas solo dedicado, por ejemplo, a Emilia Collins o por ejemplo, otro día tuvimos una profundización sobre Círculo Hadem y fueron 2 horas y media solo para llegar hasta el punto de su nombramiento como mano de la causa. Y de ahí venían todas las demás historias sobre su servicio ya como mano de la causa. Pero bueno, son vías muy inspiradoras, llenas de detalle, pero aquí seleccionamos un poquito ciertos elementos y asociados a ciertas cualidades que queremos compartir. Entonces, eso, bueno, hoy día no vamos a entrar en un detalle sobre la institución de las manos de la causa, no es el propósito, no es ese el propósito de esta presentación. Sí decir, quizás de manera muy resumida, un poquito que las manos de la causa es una institución, una estación espiritual que fue designada primero por Baha'u'llah. Baha'u'llah lo estableció de puño y letra, digamos, y nombró las primeras 4 manos de la causa, 4 creyentes que estaban en vida en ese momento y que estuvieron principalmente al servicio después de Abdul Bahá durante su ministerio. Y siguiendo ese proceso, Abdul Bahá nombró a la siguiente mano de la causa siempre de manera póstuma. Por tanto, como pueden ver, a raíz de eso, no era un servicio al que eran llamados, no era como servir actualmente en una institución que uno sirve y después deja de servir, era más bien un título y que tenía trascendencia espiritual. Y Abdul Bahá, todos los nombramientos de manos de la causa que hizo, los hizo de manera póstuma, es decir, una vez que los amigos fallecían, él los elevaba al rango de manos de la causa. Y finalmente el guardián siguió la misma tradición durante gran parte de su ministerio, los primeros más de 20 años de su ministerio, nombró manos de la causa de manera póstuma, almas que habían prestado servicios encomiables a la fe, servicios que hasta el día de hoy tienen repercusiones y efectos espirituales muy potentes. Entre esos primeros manos de la causa que nombró el guardián estaban, por ejemplo, el señor el doctor Eslemont, que fue su secretario al principio del ministerio del guardián. Estuvo Marta Ruth, que también fue nombrada de manera póstuma. Um, Estuvo el señor Haji Amin, también que fue nombrado de manera póstuma por el guardián.
hasta que el guardián tomó la decisión y hacia el final de su ministerio, especialmente cercano a la cruzada del comienzo de la cruzada de 10 años, de nombrar los primeros contingentes de manos de la causa. Eso fue lo primero muy interesante. Nombró grupos ya de manos de la causa, no solo individualmente. Y además de nombrar contingentes, los nombró de manera no póstuma, digamos, mientras los clientes estaban vivos, y les encargó tareas y misiones que siguieron cumpliendo estas manos de la causa durante toda su vida, hasta el final de sus días, digamos, al tiempo que fue cada uno falleciendo. De hecho, las manos de las causas que vamos a hablar hoy día son tres que fueron nombradas por el guardián durante este periodo, digamos, de nombramientos como por contingente. La única excepción, con un mínimo detalle, es Amelia Collins, de hecho, que su nombramiento fue individual previo al nombramiento de los contingentes. Eso es como un easter egg ahí medio, pero ella fue nombrada también dentro de un contingente oficialmente, pero ya había sido nombrada con anterioridad. ¿Y qué más? Bueno, y esta mano de la causa tenían sus funciones bien detalladas, como les decía, desde la pluma directa de Bahá'u'lláh, pero también durante el periodo de Abdul Bahá, en su voluntad y testamento, también designó algunas de las tareas que tenían que emprender las manos de la causa, y en general se entiende que eran la difusión y protección de la fe. Y el guardián les dio tareas en ambos sentidos. Y de hecho la institución de los miembros del cuerpo auxiliar es una institución que surgió para apoyar primero la labor de las manos de la causa, y que sabemos que ahora está al servicio y apoyo de la institución de los consejeros, pero originalmente surgió para apoyar la institución de las manos de la causa. Así que eso, con esa introducción entonces estamos hablando de almas que no alcanzaban una estación, un rango espiritual muy potente, que fue designado directamente por el centro de la alianza, y que realmente, y sobre todo en el caso de Amelia Collins se nota, porque en la carta de nombramiento de ella el guardián le dice que esto es un reconocimiento por lo que ella ha hecho, en ningún sentido pretende ser, dice el guardián, un estímulo para que haga algo nuevo. Entonces, es realmente el reconocimiento de vidas vividas acordes a las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Y eso lo vamos a ver ahora en este conjunto de pequeñas historias sobre tres de las manos de la causa, que realmente son vidas que ejemplifican mucho esto. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ir con la primera historia. No sé si alguno de ustedes ya conoce a Amelia Collins. Si no, ahí está su fotito, su sonrisa siempre muy distintiva. Sus lentes también. Hay una historia del señor Dunbar, miembro de la Casa de Justicia durante muchos años, miembro del Cuerpo Auxiliar durante el periodo de los primeros nombramientos de miembros del Cuerpo Auxiliar. Fue partícipe como consejero después del último cónclave de la mano de la causa. Él siempre dice que la primera impresión que tuvo de la señora Amelia Collins fueron sus lentes, así que le hacían ver sus ojos gigantes, decía que era como que estaba observándolo todo. Y la señora Collins la elegí como primera mano de la causa sobre la cual vamos a conversar, porque ella refleja una primera cualidad que me gustaría que exploráramos, que es la capacidad de sobreponerse a cualquier dificultad, y la capacidad de conseguir y el demostrar de alguna forma que no existe ninguna limitación cuando uno quiere servir con energía, con entusiasmo, con dedicación a la causa. No se necesita realmente el haber nacido en una familia bahá'í, no se necesita tener y pertenecer a cierto grupo etario, pertenecer a cierto grupo cultural. Realmente la señora Collins demuestra, digamos, que no existe ninguna limitación. Y lo digo porque ella abrazó la fe, y cuando uno ve el historial de servicio de la mano de la causa, a Amelia Collins, uno piensa que fue una persona que vivió como 5 vidas bahá'ís. O sea, sirvió desde la Asamblea Nacional de Estados Unidos y Canadá, y luego solo de la Asamblea Nacional de Estados Unidos. Fue partícipe del proceso de construcción y elección de la Casa de Adoración para América del Norte. Sirvió en el Consejo Internacional Bahá'í, que fue digamos, la institución embrionaria para después la futura Casa Universal de Justicia. Sirvió como maestra viajera por no solamente América del Norte, sino también América del Centro, América del Sur, Europa. Representó al guardián en importantes eventos como la dedicación de la Casa de Oración para Europa. Sirvió también luego como mano de la causa residente en Tierra Santa durante el Ministerio de los Custodios, durante el tiempo en el cual falleció. Entonces realizó una cantidad de servicios increíbles. Mientras servía en la Asamblea Nacional de Estados Unidos y Canadá, fue miembro del comité tanto de enseñanza como de formación de asambleas locales, y acompañó también, fue parte también del comité de latinoamericano, que era el comité de Estados Unidos que venía a apoyar el crecimiento de la fe en Latinoamérica. Y la señora Collins hizo todo esto habiendo abrazado la fe cuando ya había transcurrido más de la mitad de su vida.
ella abrazó la fe. Si uno se fija cronológicamente, la señora Amelia Collins nació durante el ministerio de la bendita belleza, cuando la bendita belleza todavía estaba con vida. La señora Collins nació, eh, por tanto, uno podría haber pensado que quizá iba a abrazar la fe durante ese ministerio o quizá durante el ministerio de Abdul Bahá, pero la verdad es que ella abrazó la fe recién a finales de 1920, alcanzó a abrazarlo justo en el último periodo, digamos, de vida del maestro, y todos sus servicios se dieron a partir, digamos, del ministerio del guardián. Entonces ella abrazó la fe cuando yo tenía más de 46 años y, digamos, todo lo que hizo, entonces lo hizo de nuevo en esta segunda mitad de su vida, cuando ya era un adulto, digamos, acercándose hacia la adultez mayor, y ya estaba siendo aquejada por una enfermedad que la acompañó durante toda su vida, que fue una artrosis, una artritis, perdón, que le generaba muchas dificultades para caminar y desplazarse, independiente de lo cual visitó zonas aisladas y rurales de Latinoamérica. Um, y sí, entonces en su vida Amelia Collins demostró de alguna forma esta capacidad para como decía, ella no venía de una familia Bahá'í, no fue criada, como uno a veces dice, lo que muchas veces uno se pone traba a uno mismo, ¿no? Muchas veces uno piensa como, hoy si yo hubiera tenido oportunidad de, no sé, de niño, haber estado en contacto con la enseñanza, o si hubiera tenido oportunidad de haber tenido clases de niño, ahora cuando uno es animador y dice, hoy me hubiera encantado de prejoven, ¿cómo sería quizás de distinto mi carácter si yo de prejoven hubiera tenido quizás la oportunidad de haber participado en un grupo prejuvenil? O uno piensa, bueno, quizás ya no estoy en mis veintenas, estoy más cercano a mis 30 o mis 40, ya tengo tantas responsabilidades en la vida, quizás ya no, ya pasó mi tiempo para hacer una contribución significativa a la fe, o a veces uno se pone límites por temas de salud, como les decía, de decir, pucha, sabéis que tengo esta enfermedad que me dificulta, no sé, mi movilidad o que dificulta quizás mi capacidad para resistir ante adversidades climáticas o entre ciertas cosas. Todas esas son trabas que muchas veces uno se pone, ¿no? O que uno ha escuchado, se ha escuchado a uno mismo decir o ha escuchado a otros mencionar. Y como les decía, cuando uno entra en profundidad en la vida de Amelia Collins, y les animo que puedan estudiarlo, y el libro de Otra mano de la causa, el señor Facey, que hace un resumen, un tributo a Amelia Collins, ahí uno se da cuenta que ninguna de estas trabas son reales. Cuando el espíritu, digamos, entra en contacto con la relación de Bahá'u'lláh y ese espíritu es capaz de abrirse y nace ese espíritu de fe, digamos, esa alma receptiva, surge un espíritu de fe, realmente es milagroso lo que se puede lograr. Y Amelia Collins en su vida demostró eso. Hay varias historias chiquitas que no vamos a entrar en detalle ahora, pero que demuestran eso. Hay una historia de cuando el guardián le pidió visitar y hacer una charla en Egipto, en el norte de África, y ella llegó y estuvo por más de 4 horas haciendo una charla frente a un auditorio lleno de personas, y fue una charla que tuvo que hacer, por cómo están diseñados los escenarios en esa región, era una charla que hizo de pie. Y después de que terminó esa charla estuvo casi un día y medio, los días que no pudo caminar, básicamente por el dolor que terminaron sus pies, pero ella cumplió con el deseo del guardián de hacer esa charla. Y también siempre demostró, bueno, ella mostró siempre mucha obediencia y amor y humildad también con el guardián, y ya desde ya con el maestro hay una historia, nueva que si me pongo a escarbar toda la historia vamos a quedarnos pegados solo en la Melaconis, pero hay una historia de cuando ella recién abrazó la fe que tiene que ver con una tabla del maestro que ella le dijeron que tenía que escribir Abdul Bahá, y ella decide no hacerlo. Se pasa toda una noche intentando escribirle a Abdul Bahá para contarle que se había declarado Bahá'í y pedirle que orara por él, eso es lo que por ella, perdón, eso es lo que le habían dicho, que tenía que contarle a Abdul Bahá que ella se había hecho Bahá'í y tenía que pedirle oraciones para hacer una Bahá'í firme. Y ella, después de mucho meditarlo y conociendo ya muchas historias sobre la figura de Abdul Bahá, habiendo conocido amigos que estuvieron con Abdul Bahá durante su visita a Estados Unidos, se da cuenta que en realidad no tiene sentido. Dice que Abdul Bahá era como un sol que brillaba sobre todos, y no tenía sentido molestarle con algo tan egoísta como pedirle que orara por ella. Y finalmente se da como conexión espiritual tan potente de que Abdul Bahá, igual, sin haber recibido ninguna carta de Amelia Collins, Abdul Bahá le escribe una tabla a ella y le manda una carta que ella recibe y que atesoró el resto de su vida. Es una tabla que ella manejó de manera muy privada. Dicen, ¿no? En ese libro el señor Facey dice que ella nunca hacía alarde ni referencia a esa carta, pero en ella Abdul Bahá le decía que esperaba que ella pudiera, la llamaba Dama del Reino, primero, la llamaba por ese título, y segundo le decía que esperaba que ella pudiera erigir una estructura que permaneciera inmutable en el tiempo.
y de alguna forma en su vida se cumplió, ¿no? Ella fue, como decíamos, partícipe, en muchos sentidos se cumplió, porque por un lado fue partícipe de la construcción de la Asamblea Espiritual Nacional de los países de Estados Unidos y Canadá. O sea, ella fue de los primeros electos en esa asamblea y vieron todo el proceso de echar a andar y funcionar eso con la guía del guardián. Fue parte de la erección de la casa de adoración de Estados Unidos y Canadá, la única que tuvo esa bendición de que su piedra inicial fuera puesta por Abdul Bahá. Como decía la señora Lilac Yavani, que va a ser en algún momento un centro de peregrinaje, ¿no? Fue uno de los lugares sagrados donde estuvo Abdul Bahá. Y también entonces ayudó en ese sentido a la elección de la casa de oración y también ayudó al desarrollo del sistema del orden administrativo, tanto en su concepción a nivel conceptual, pero también material. O sea, hay muchos de los... Ella, entre otras facetas, las que se destacó fue por donar mucho al fondo, con mucho sacrificio, con mucha entrega. Gran parte de sus recursos se destinaron, hay una historia preciosa sobre eso también, de cómo ella donó al fondo para proyectos muy especiales y uno de los varios proyectos los que donó fue la compra y adquisición de muchas de los Hasilatul Quds nacionales, de las sedes nacionales, digamos, de distintos países, entre ellos Uruguay, Bolivia, Perú. Y aunque todavía no tenemos un documento, una vez lo estábamos hablando con Pedro, que está aquí, Pedro Jorge Muñoz, es muy probable que también parte de los fondos para la adquisición, incluso el primer Hasilatul Quds nacional acá en Chile, hayan sido donados por Amelia Collins, porque ella aportó estos fondos que fueron los que financiaron la adquisición de muchos de estos centros nacionales en distintas partes del mundo, no solo en América Latina. Y sobre esa dimensión también hay un montón de historias de Amelia Collins sobre... bueno, ustedes saben, cuando uno va a Tierra Santa, hay el portón que da al acceso hacia el jardín más sagrado, hacia el Hanan Baghdad, es llamado The Collins Gate, como la puerta o el portón de Collins, y es en honor a la mano de la causa Amelia Collins y tiene relación con estas contribuciones que ella hacía, porque bueno, es una historia de amor muy bonita, muy bella, porque um, fue cuando ella, en el periodo donde ella estaba viviendo en Tierra Santa, entonces ella donaba a distintos fondos que siempre obedeciendo la voluntad de las instituciones y sobre todo al guardián, nunca hacía alarde de su dinero donando así como a lo que ella quisiera, sino que a lo que las instituciones necesitaban, pero siempre trataba de destinar una suma de dinero para los gastos personales del guardián también. Ella tenía un amor muy materno, de hecho en un momento de confianza que ella como nunca tuvo hijos, en el momento en que conoció al guardián y vio en sus ojos él decía como el mismo, dice que vio el mismo sufrimiento que probablemente habían soportado la bendita belleza de Abdul Bahá, lo vio reflejado en los ojos del guardián, y que en ese momento lo atesoró como un hijo en su corazón y siempre estuvo dispuesta a cumplir su voluntad, etcétera. Entonces tenía esta preocupación muy personal por él y notaba que nunca se tomaba vacaciones, etcétera. Entonces decidió, siempre le insistía para que recibiera dinero para él, para sus gastos, para su descanso y el guardián por supuesto siempre le indicaba que no, que donara al fondo. Entonces ella insistía que ella había donado todos los fondos que por favor el guardián. Entonces el guardián nunca le aceptaba esos recursos, pero una vez fue tanto su insistencia que el guardián le aceptó esos recursos supuestamente para tomar unas vacaciones. Y el resultado en realidad fue que esos recursos fueron ocupados para un proyecto muy especial del corazón del guardián, que fue la compra y adquisición de este portón con el cual se coronó la entrada de Collins Gate. Y él se lo hizo saber en una cena muy bonita, una ocasión muy bella, muy íntima, que usted sabe, el guardián cenaba con los peregrinos siempre y en estas crónicas se menciona que de hecho Amelia Collins siempre ocupaba la posición de honor al lado del guardián y que un día estaban en una de estas cenas donde estaba Amelia Collins sentada y un peregrino se ofreció a hacer cualquier trabajo de albañilería, como de maestranza, decía, él trabajaba con fierros, con madera, etcétera, y ofreció cualquier servicio que el guardián pudiera necesitar y el guardián le dice le dice que sí, que necesitaban ayuda porque había que instalar el de Collins Gate. Y esa fue la primera vez que Amelia Collins como que escuchó de eso y se dio cuenta que había sido usado con los fondos el guardián, que ella había donado al guardián. La historia tiene otros detalles mucho más interesantes sobre unos sueños y unos deseos que ella había tenido de niña y una postal que le manda al guardián y todo, pero resumidas cuentas es eso, así que el de Collins Gate es una ofrenda de amor que demuestra que cuando uno daba amor al guardián, el guardián lo transformaba en algo significativo finalmente para la causa y lo devolvía con el doble o el triple, digamos, de lo que ese amor había traído. En fin, entonces, bueno, es una vida fascinante. Yo les animo de verdad a estudiar la vida de Amelia Collins, a leer sobre ella, porque de verdad inspira mucho el alma, el nivel de sacrificio que tuvo. Y quiero llevarlos entonces, bueno, a la historia en sí que quería que estudiáramos juntos y que vamos a leer una parte,
tiene que ver ya con el final de su vida. Como les decía, ella abrazó la fe ya a, digamos, una edad relativamente avanzada, digamos, porque ya transcurrió más de la mitad de su vida, y dio servicio durante más de 2 décadas en nuestro continente, etcétera. Después ella fue invitada por el guardián a vivir a Tierra Santa, y de hecho tuvo el honor de residir en la misma casa que el guardián. Ella compartía una de las habitaciones en donde vivía, en la misma casa donde vivía el guardián con Amatul Bahar Rohia Hanun. Y entonces fue invitada a vivir allá para servir, como les decía, en este consejo, que fue el Consejo Internacional Bahá'í, que fue la primera institución de carácter internacional mundial que fue elegida por el Guardián y que fue el embrión, digamos, de la futura Casa Universal de Justicia. De hecho, el sistema de elección internacional de la Casa de Justicia se probó primero por las manos de la causa ante el Ministerio de los Custodios, con la elección del Consejo Internacional Bahá'í. Durante el periodo del Guardián habían sido nombrados los miembros y se mantuvieron después los miembros durante un tiempo después del fallecimiento del guardián, y después, previo a la elección de la Casa de Justicia, las manos de la causa aprobaron el sistema de elección internacional a través de la elección del Consejo Internacional Bahá'í, donde de hecho algunos miembros futuros de la Casa de Justicia fueron electos. Por ejemplo, el señor Ali Nakjavani fue elegido por primera vez en el Consejo Internacional Bahá'í antes de ser electo en la Casa de Justicia. En fin, entonces ella fue invitada a servir en esto y a tener el honor de vivir en la casa en la casa del maestro, que era el lugar donde residía, digamos, el guardián. Y el tema es que ella no solo ya a esa altura tenía avanzada edad, sino que también tenía muy avanzada su enfermedad de base, que lo estaba mencionando, esta artritis que le hacía mucho dolor articular. Y el clima, lamentablemente, de Tierra Santa no aportaba mucho a su salud. Muy por el contrario, la debilitaba aún más el clima húmedo, y en verano con altas temperaturas hacía que tuviera mucho dolor articular y que digamos, sus padecimientos físicos se acrecentaran aún más. Entonces, entre la edad y los problemas de salud, para ella en realidad fue todo un honor, pero también fue todo un gran desafío poder mantenerse sirviendo en Tierra Santa. Pero ella lo hacía con gusto y felicidad porque estaba sirviendo al amado maestro, o sea, al amado guardián, y digamos, nunca se quejó por ello. Pero el guardián, en su preocupación infinita por cada uno de los amigos que servían, eh, ella le dio una indicación, le dijo que entonces mientras ella residiera en Tierra Santa y mantuviera sirviendo en Tierra Santa, tenía que igual tomarse un mes en el año de vacaciones para volver a Estados Unidos y ir a una climatología mejor que le ayudara a aliviar un poco sus dolores y después le permitiera volver a servir con total dedicación e intensidad. Entonces, mientras el guardián estuvo vivo, Amelia Collins realizó, digamos, cumplió este deseo del guardián y todos los años volvía durante un mes y medio a Estados Unidos para poder recuperar energía, recuperar parte de su salud física y después volver a hacer todos estos servicios increíbles que estaba haciendo. Entonces, bueno, esta historia al final de sus días pasa cuando el guardián ya había fallecido, el guardián ya había ascendido y Amelia Collins seguía residiendo en Tierra Santa, esta vez ahora sirviendo como parte de como de las manos de la causa residentes en Tierra Santa, que estaban asumiendo todas estas responsabilidades que previamente había tenido el guardián respecto al gobierno, respecto a la administración de una serie de asuntos, etcétera. Y seguía entonces, bueno, ella siguió cumpliendo muchas instrucciones que el guardián le había dado en vida después del fallecimiento del guardián. Entonces, una de estas era este tema de volver durante un mes. El asunto es que en el último viaje, cuando ya estamos acercándonos al final de su vida, ella se accidentó y estando en Estados Unidos, se cayó y se rompió la cadera y una pierna. Y había quedado entonces en silla de ruedas y sin posibilidad de movilizarse por sí misma. Y cuando ocurrió esto, digamos, estaban a pocos semanas de que fuera uno de los cónclaves de las manos de la causa, nuestros cónclaves anuales. Ustedes saben, durante el Ministerio de los Custodios, las manos de la causa, había un grupo residente en Tierra Santa, había otro grupo disperso por distintos continentes cumpliendo con sus labores de propagación y protección, pero una vez al año tenían estos cónclaves donde se reunían todas las manos de la causa, enviaban un mensaje al mundo Bahá'í y discutían varios de los asuntos, digamos, de su funcionamiento, de lo que estaba pasando en la comunidad Bahá'í, y de alguna forma llevaban adelante las responsabilidades para que se terminara y concluyera satisfactoriamente la cruzada de 10 años. Eso era su principal, digamos, misión, cumplir la última cruzada que había emprendido el guardián. Entonces venía uno de estos cónclaves y lo que menciona el señor Facey en este libro, en este tributo a Amelia Collins, que dice que todas las manos de la causa pensaron que Amelia Collins ya no lo iba a lograr. De alguna forma, todos dieron por asumido que Amelia Collins realmente iba a fallecer en Estados Unidos, porque dijeron, ya por su edad avanzada, de más de 80 años, con una cadera rota, con su enfermedad de base de artrosis, dijeron, es imposible y imagínense también las condiciones de viaje de esa época, estamos hablando del año 60. Entonces, asumieron que iba a ser imposible
Camelia Collins lograra llegar a cumplir con sus responsabilidades como mano de la causa y participar del cónclave. Supieron que la querida Millie ya no iba a volver a Tierra Santa. Pero pasó lo siguiente. No sé si alguien me quiere ayudar con la lectura. ¿Quién se anima Leo, César, Leo, Bueno, dale, gracias, adelante. muchas gracias. Eh, Todos estábamos muy tristes pensando que nuestra preciosa Mili no podría asistir a la reunión anual de las manos de la causa, pero no había nada en el mundo que pudiera impedirle cumplir con sus deberes hacia el guardián. Llegó a Haifa a tiempo y en mensaje conjunto enviado por las manos recibió su firma. Asistió a la reunión de las manos celebrada en la mansión de Ballí, aun cuando tenía que ser llevada al piso superior en una silla, y habló con gran convicción y fuerza, derramando su abundante amor sobre todos sus compañeros. Al final de la reunión, todos entramos en el santuario de Bajaulá para alabar y agradecer. Ella recitó una oración, cada palabra de la cual llevaba alas al reino de Afá. Era muy evidente que este era el último acto de su heroica y dramática vida. Aunque estaba postrada en la cama, permaneció expectante de escuchar las noticias y ver cómo podía servir. Brillaba como una estrella brillante en el horizonte de esa casa. Leía todas las cartas escritas por las manos y las firmaba. La última carta que le llevaron para que la firmara era sobre el fondo de diputación. Con dedos temblorosos y doloridos, sostuvo la pluma y escribió AM, AM, tras lo cual no pudo seguir. Esta firma inacabada lleva consigo el patetismo de una melodía inacabada, la melodía del amor hasta el último aliento. Cierre comillas. Gracias, Jorge. Okay. Bueno, efectivamente Amelia sí cumplió, sacando fuerzas, como decíamos, espirituales que durante toda su vida había cultivado para sobreponerse al dolor, para sobreponerse a las dificultades físicas, para sobreponerse a la edad. Ella logra hacer el viaje y, como ven ahí, llega hasta Tierra Santa, participa en la reunión, aunque tuvo que ser llevada, como decía, en esta silla, y después durante varios días se mantuvo atento a las consultas y firmar cada una de estas cartas hasta que ya su cuerpo no pudo más. Solo para no generar confusión, no es que ella falleció en ese momento, sino que ya su artrosis ya le generó tanto dolor que ya no, eso fue lo último que alcanzó a escribir, esa firma, y ya simplemente pasaron unos días y en la víspera de un nuevo año, del año 61, en el año nuevo, digamos, ella falleció. Fue acompañada en sus últimos momentos por Rugier Hanun. Habían cultivado una amistad y una relación muy, muy cercana y muy, muy maternal también. Ahí de nuevo también hay una historia muy linda de cómo la señora Maxwell le encargó a Roger Hanun antes de emprender su viaje a Argentina, el que sabemos pues falleció también como pionera. Entonces después desarrolló una relación como de madre e hija y se mantuvieron juntas hasta el final. Dicen muchos menos la causa, describían esto como que Amelia Collins era como una sombra detrás de Amatul Baha, dándole fuerza para que ella lograra soportar también las cargas que Rugia Hanun llevaba sobre su hombro después del fallecimiento del guardián. Y bueno, falleció quizás la expresión más bonita que ocupó el Sr. Facey dice que cuando falleció su rostro ya no representaba ninguno de los dolores que le habían acojado durante tantos años en su vida y que al contrario tenía el rostro de la felicidad de haberse encontrado con su bien amado guardián. Así que amigos, limitaciones realmente no existen. Esa es la historia de Amelia Collins. Bien, por honor, como le decía, el tiempo, me encantaría que pudiéramos ir hablando muchas cosas sobre ella, pero les voy a invitar a saltar a la vida de otra mano de la causa. A la vida de la mano de la Perdón, César. causa. César, Perdón, perdón, Marco. estaban consultando dónde está la tumba de Amelia Collins. Hay un detalle muy interesante sobre eso. Entonces, como les decía, ella fue una de las personas que ayudó a la erección de la Casa de Oración de Estados Unidos, o de Norteamérica, digamos, en el Met. Y ella, y de nuevo, y eso de alguna forma se conectaba con esta mención de Abdul Baha en esta tabla que le dio al inicio de su vida Bahá'í, cuando le decía que esperaba que ayudara a la erección de una estructura que el tiempo, digamos, no fuera a corromper, ¿no?
y ella está enterrada entonces en el cementerio Bahá'í en Tierra Santa, y está enterrada justo al lado del Afnan, que fue digamos, el encargado de la erección del templo de Nishkabab. Entonces estas dos almas que ayudaron a la erección de estos dos templos están enterrados uno al lado del otro en el cementerio de Bahá'í en Tierra Santa. Cuando uno va de peregrinaje, si se da el tiempo, no sabemos en uno de los lugares que está por diseño como parte del peregrinaje obligatorio, o uno no va, digamos, a menos que uno quiera ir, pero si pueden hacerse el tiempo e ir y visitar el cementerio Bahá'í, hay muchas almas muy preciadas enterradas en ese lugar, almas realmente devotas que dieron su vida en el sendero. Bien. Entonces, sí, yo sé que ponen quizás muchas otras preguntas y todo, pero como decía, queremos también hablar de Siblas Hadem y también del doctor Mohayer, contar algo muy, muy breve y creo que se me fue como el 90% del tiempo ya solo en Amelia. Perdón. Um, pero sí, hablemos un poquito de Siblas Hadem y de Siblas Hadem entonces con Amelia, como les decía, quería que exploráramos esta dimensión del sacrificio y la capacidad para sobreponerse a las dificultades y entender que no hay limitación cuando uno quiere servir y enseñar. Realmente no hay limitación. Con el señor Siblas Hadem quería explorar otro concepto, también obviamente todos muy vinculados, son todas cualidades espirituales que se conectan, pero quería explorar el concepto del amor llevado ya a ese estado quizás de la locura casi, ¿no? Ese estado de amor donde realmente uno se olvida del mundo digamos, y sus estándares, sus normas, digamos, todo lo que el mundo nos dice que es lo normal, y ese amor que nos lleva entonces al verdadero estado del amor, que es la locura. Y con Siblas Hadem pasa un poco eso. Tiene una serie de historias donde uno dice, wow, una persona cuerda no haría eso, pero es una falta de cordura que no es demencia de actuar incoherentemente, ¿no? Sino de estar dispuesto a hacer tanto que solamente un verdadero amor puede provocar eso. Entonces, por eso elegí esa pequeña cita ahí. Quizás por tiempo no voy a detenerme tanto en su vida, pero sí vamos a hablar de las dos historias que quería comentarles más específico de Siblas Hadem. Una asociada, digamos, a su tierna juventud, cuando él era muy, muy, muy joven, y tiene que ver con su peregrinaje. Y las dos historias que vamos a ver tienen que ver un poco con este amor que moviliza, digamos, el alma a hacer acciones que uno diría, wow, realmente hay que estar enamorado para hacer algo así. Entonces, la historia de su peregrinaje es muy interesante. Siblas Hadem tenía una diferencia como no es exacta porque no hay registro específico de su nacimiento, hay una estimación, pero tenía unos 6-7 años de diferencia con el guardián, en términos de edad. Él era menor que el guardián por 6 o 7 años de diferencia. Sabemos que el guardián nació a finales de 1800, Siblas Hadem nació a principios de 1900. Y entonces él era muy jovencito, o sea, si el guardián asumió la guardianía siendo muy joven, Siblas Hadem era también muy, muy joven cuando esto ocurrió, pero entonces, bueno, digamos, había una relación, digamos, como el guardián quizás tenía unos 25, 26 años, Siblas Hadem cuando ocurre esta historia, y Siblas Hadem tenía unos 18, 19 años más o menos cuando ocurre este relato. Y lo que pasó entonces fue que cuando el guardián asumió, digamos, sus responsabilidades como guardián de la fe y comenzó su ministerio, la Asamblea Central, es un concepto que quizá ahora no existe, pero la Asamblea Central de Irán, que era, digamos, la Asamblea Local de Teherán, pero que asumía, como en ese tiempo todavía no existían probablemente tal las asambleas nacionales, sabemos, fue desarrollado probablemente tal por el guardián, existía lo que se conocen como las asambleas centrales, que eran asambleas locales, normalmente en la capital del país. Estaba, por ejemplo, la de Teherán, era la central de Irán, y la de Irak era la de Bagdad. Entonces, y oficiaban un poco coordinando todos los esfuerzos, etcétera, del país, etcétera. Bueno, entonces la Asamblea Central de Irán, que era la Asamblea Local de Teherán, hizo este llamado a que incentivó a los creyentes a que enviaran cartas al guardián, digamos, confirmando un poco su adhesión, digamos, a la guardianía y su lealtad a la alianza, ¿no? Entonces, entre todos los creyentes que hicieron eso, estaba Siblas Hadem, que él lo hizo, y el guardián respondió personalmente la mayoría de estas cartas, ¿no? Y entonces él recibió de vuelta una carta muy breve, una nota básicamente del guardián, agradeciendo su carta y de alguna forma confirmando entonces que su lealtad con la alianza. Pero esta carta, muy breve y sencilla, encendió el alma del señor Siblas Hadem a un punto que de verdad cuesta explicar. Él entró en un estado de absoluta locura y amor por el guardián, y lo único que él quería era estar en conexión con el guardián, lo único que quería era visitarlo y poder hacer su peregrinaje y entrar en la presencia del bien amado. Entonces esto empezó a escalar a un punto donde ya empezó, como decía, a volverse medio insano. O sea, él ya estaba en un estado como
febril de anhelo por estar con el guardián. Entonces empezó a buscar los medios, ¿no? Él preparó una maleta, o sea, hizo todos los preparativos del viaje, porque ya no aguantaba más, pero cuando lo hizo se dio cuenta que necesitaba permiso para ir a Tierra Santa. Entonces eso lo derrumbó, así quedó como en un estado súper mal, y por gracias a Dios se encontró con Haji Amin, que sabemos había servido en Tierra Santa, Carlos Jugulado durante muchos años, futura mano de la causa, de hecho nombrada de manera póstuma, y su padre, el padre del señor Hadem, que había estado al servicio de Abdul Baha, había sido secretario y de hecho de quien habían heredado el nombre Hadem, ese es un nombre que le dio Abdul Baha a su padre. Le recomendó que hablara con Haji Amin y le pidiera que entonces él le ayudara a preparar la carta e intercediera para que él pudiera hacer su peregrinaje lo antes posible. Entonces ahí se dieron una serie de eventos muy interesantes porque el señor Haji Amin accedió, por supuesto, muy amablemente y preparó una carta, pero el señor Hadem le dijo que no, que la carta estaba mala porque no expresaba todo el amor que él sentía por el guardián y le pidió que preparara otra. Entonces el señor Haji Amin, bueno, como que ya este jovencito, imagínese Haji Amin de nuevo, había servido a Abdul Baha, había servido a Bahá'u'lláh, tenía tabla recibida de Bahá'u'lláh y venía este jovencito. eh, eh, de hecho, la tabla del mundo que habla sobre la mano de la causa está dirigida a un mano de la causa que había sido nombrado por Bahá'u'lláh en vida y a Haji Amin. Entonces, estamos hablando de un creyente de un rango excepcional, ¿no? Y viene este jovencito iraní que nadie conocía mucho en realidad y empieza a exigir, ¿no? Que quiere que mande una carta más. Bueno, y entonces Haji Amin amablemente accede y le prepara otra carta, pero cuando él la lee le vuelve a decir, ¿no? Que la carta no expresa suficientemente bien el sentido de anhelo que él tenía por ir a Tierra Santa. Y ahí el señor Haji Amin le dice, ya mira, está bien, pero le dice, recuerda que finalmente no importa cuánto delirio de amor, dice, exacto. Dice, el señor Hayami le dice, mira, no importa cuántos adjetivos y cuánto quieras describir tu amor en la carta, si el guardián quiere que vayas, va a decir que sí, y si no, va a decir que no. Así que ya, como contente. Y si habla con su padre y su padre le aconseja lo mismo, le dice, recuerda que la voluntad de Dios no depende de cuánto tú pongas en esa carta, así que tranquilízate. Así que se envía la carta. El asunto es que una vez enviada la carta, tenían que esperar respuesta. Y el señor Hadem, en ese tiempo el jovencito señor Hadem, estaba en un estado tan febril de amor que no aguantaba más. Y fue tanta su desesperación que decidió entonces partir desde Irán y hacer todo el viaje hasta Bagdad. Porque entonces al estar en Bagdad estaba mucho más cerca de poder llegar hasta la presencia del guardián y esperó entonces ahí que llegara su carta. El asunto es que la carta todavía no llegaba y él seguía encendido, ahora estando de hecho más cerca de Tierra Santa, su amor se encendió más, al punto en que tuvo una experiencia donde en un sueño se encontraba con el guardián y el guardián le hacía un peregrinaje en la misma forma en la que después él lo vivió de manera presencial. Ahora, el tema es que ese sueño yo creo que era como para aliviarlo, como para que él pudiera un poco tranquilizarse, sentir que lo había vivido, en vez de producir eso, lo encendió aún más. Y entonces ahora estaba ya de verdad en un estado como de verdad ya que le estaba afectando su salud, su anhelo por ir a Tierra Santa, al punto tal, y aquí quizás esto creo que deja graficado cuál era su nivel de estar encendido, que la Asamblea Central ahora de Irak, no de Irán, de Irak, donde él ya estaba residiendo, tomó la decisión de indicarle que se fuera ya a su peregrinaje, aun cuando no tenía la carta de aceptación para el peregrinaje. Y la asamblea le dice, nosotros aceptamos cualquier consecuencia, pero si usted no va ahora, tenemos toda la sensación de que usted va a perder la vida. Entonces le dice, por favor, vaya. Y él, de alguna forma, sin medir consecuencias, sin pensar en nada, llega y se va, se encuentra con unos occidentales que estaban justo de viaje hacia Haifa, Palestina en ese tiempo, y se embarca con ellos. Dice que relata que su señora, esto está relatado en un libro que es de su esposa, la señora Yaviduk Hadem, y ella relata que dejó un poco a estos occidentales, a estos americanos, un poco ya hasta la coronilla, porque todo el rato iba como un niño llegando donde más anhelaba su corazón estar, entonces les preguntaba cada rato cuánto falta y todo. Así que dice que estas personas se aburrieron de él y cuando apenas llegaron a Haifa lo dejaron así en el lugar donde tenían que llegar, que era la casa del maestro, lo tiraron ahí, básicamente le tiraron sus maletas por fuera del auto y se fueron ya. Y entonces él logró llegar al lugar, pero cuando llegó pasó un poco lo siguiente, le bajó toda la conciencia y se produjo el siguiente episodio. No sé si alguien me puede ayudar a leer. Le ayudo, César. Gracias, Francisco. Bruscamente se vio enfrentado a su propia imprudencia. Aun cuando estaba siguiendo las instrucciones de la Asamblea Central de Irak, no tenía en sus manos un permiso para el peregrinaje. Mientras permanecía allí parado, lleno de remordimiento,
el doctor Eslemont y un peregrino holandés lo vieron desde la ventana de la casa de peregrinos de Occidente y rápidamente salieron a darle la bienvenida. Al mismo tiempo, uno de los bahá'ís lo reconoció y le entregó la carta de permiso que le había preparado ese mismo día y que estaba a punto de ser llevada al Corán. Entonces, en fin, no sé si se entendió, pero básicamente él llegó a Tierra Santa y estaba a punto de recibirlo y un creyente que iba con el correo a entregar las cartas de aceptación lo vio, lo reconoció y le pasó su carta y él pudo hacer su peregrinaje. A mí esa historia me encanta porque demuestra, siento yo, que finalmente, obviamente esto no es un llamado a romper las reglas y hacer lo que cada uno se le dé la gana, pero siento que demuestra que finalmente muchas veces es más importante estar encendido y en ese estar encendido hacer lo que el corazón dicta y servir con intensidad, que de repente seguir ciertas normas tan formales y todo, y cuando es sincero, cuando siento yo, cuando ese amor realmente es un amor que es sincero por la fe y está bien intencionado, llega a las confirmaciones y lo demás se adapta y se arregla, ¿no? Entonces él realmente pudo hacer su peregrinaje y esta fue una ocasión donde su amor se encendió aún más. La forma en que se describe el peregrinaje que hizo es increíble, la forma en que el guardián influyó en su vida. Hubieron unos episodios muy lindos en ese peregrinaje. El guardián estaba, por ejemplo, empezando a tomar las medidas para construir las 3 habitaciones que permitían llevar la circunvalización completa del lugar donde estaba enterrado el Bab y Abdul Baha. Ya saben que durante el ministerio de Abdul Baha él eligió, digamos, las primeras 6 habitaciones y el guardián eligió las otras 3 y después la superestructura del santuario del Bab. Entonces, durante ese peregrinaje, el señor Salah ad-Din tuvo la oportunidad de ayudarle a hacer esas mediciones al guardián, además de que recibió regalos de él y recibió algunas instrucciones que, de nuevo, por tiempo no vamos a entrar en detalle, pero que influyeron el resto de su vida. A tal punto que su esposa relata lo siguiente, dice: basta decir que después de ese primer peregrinaje, cuando se encontró por primera vez con el amado guardián, en mayo de 1925, Salah ad-Din ya no era la misma persona. Su ser fue recreado con amor, estaba galvanizado con nuevos propósitos, impelido en una nueva dirección, imbuido con una nueva pasión. Su único pensamiento, su único deseo fue, desde entonces, agradar a su bien amado. Ese encuentro con Shoaib Effendi, el centro espiritual del mundo, y los 5 encuentros posteriores establecieron una devoción profunda e inamovible. Y ahí les dejo entonces una fotito de Salah ad-Din, esa foto de su pasaporte que tuvo que tomar en Irak para poder viajar hasta Tierra Santa, y vemos lo jovencito que estaba, que realmente era un jovencito, un recién adulto, digamos, emprendiendo ese viaje de amor. En fin, perdón, el tiempo me mata, que es cierto que ya tengo que ir cerrando, pero en fin, si en caso creo a contar al menos una historia más que Afsane dice que el doctor Eslemon era de Scotland, norte de Inglaterra, no Holanda. Y sí, Afsane, me lo miro directo, perdón. Pero sí, ojo que lo que relata es que no es que el doctor Eslemon fuera de Holanda, dice que estaba el doctor Eslemon con un peregrino de Holanda. No sé si fijo en eso. No es que dijera que el doctor Eslemon era de Holanda. Perdón, que me llegó ahí un mensaje diciendo, como corrigiendo algo, pero creo que fue un malentendido de la historia. En fin, quería contarles solo una historia más, ya ahora de Salah ad-Din. Creo que no vamos a alcanzar a llegar a la del doctor Mohayer por tiempo. Bueno, encantado porque tienen que ver con pionerismo y eran historias de un llamado, digamos, que está haciendo la Casa de Justicia ahora. Pero del señor Salah ad-Din quería dejarles con una historia más que tiene que ver cuando ya, o que transcurre ya cuando él ya estaba sirviendo como mano de la causa. Él fue conocido como la itinerante mano de la causa de Dios porque realmente viajó por muchos lugares en cumplimiento de las labores y misiones que le dio el guardián y que le dieron después las otras manos de la causa cuando consultaban sobre sus funciones y después la Casa de Justicia. Tiene unos episodios increíbles también, unos pasajes de haber cumplido responsabilidades para el centenario de la declaración del BAP en 1944. Tuvo unas tareas increíbles que cumplió también a cabalidad. Bajo la dirección de la Casa de Justicia también hizo unas labores de recopilación histórica muy potentes durante también sus servicios antes de Semana de la Causa, visitando a los bahá'ís en Irán. Hizo muchas cosas, fue miembro después de la Asamblea Nacional de Irán también, fue tesorero durante muchos años. Pero esta historia entonces transcurre en África, una historia con la que vamos a cerrar, y de nuevo demuestra ese amor sin límites que te lleva a hacer actos que parecen de locura, y involucra en este acto a 2 manos de la causa, no solamente el señor Salah ad-Din, incluye también al señor Banani, que fue de pionero a África. El señor Banani fue una mano de la causa también excepcional,
de iraní, pero de origen judío, que el guardián en su momento envió entonces de pionero a África, y fue él junto a su yerno, el señor Alilan Yamani, fueron las almas que de alguna forma conquistaron África y levantaron ese león dormido que fue África para el desarrollo de la fe. Y esta historia transcurre entonces cuando después de la conferencia de enseñanza de Kampala, el guardián le dio una instrucción al señor Banani y al señor Sirullah Hadem, que lo está viendo aquí bien escrito, de recorrer África encontrando algunos amigos que originalmente, antes de que se produjera todo este movimiento que habían levantado estos dos pioneros, Alignac Yabani y Sir Banani con sus respectivas familias, que habían ido de pioneros y estaban en distintas partes de África sin mucha conexión con la comunidad y no tenían ni idea de este movimiento tremendo de cientos de almas que estaban abrazando la fe y todo. El guardián entonces les dio la misión de ir y encontrar y visitar a todos estos creyentes y reconectarlos. Básicamente lo único que tenían que hacer era llegar y transmitirles el amor del guardián. Esa era la misión. Encontrar a estos creyentes donde fuera que estuvieran, visitarlos, transmitir el amor del guardián y conectarlos entonces con la comunidad. Y la cantidad de historias que hay es enorme, son un montón de lugares en el Congo, un montón básicamente en toda África, en Sudáfrica, en todos los países de África, tanto de sur a norte y de oriente a occidente, recorrieron, y hay unas historias increíbles de estas dos manos de la causa visitando. De verdad, yo creo que eso da para una escuela de verano solo con esas anécdotas, pero las que les quiero contar transcurren en Sierra Leona, y yo creo que demuestra ya el nivel de amor y entrega no solo de ellos, sino también de sus familias. Entonces lo que pasó es que cuando tenían que viajar a Sierra Leona, tenían que tomar un avión, y lamentablemente no pudieron tomar el avión oficial, y el avión oficial salía cada 2 semanas. Y ya no podían, por agenda, digamos, tenían que visitar a tantos clientes que ya no podían esperar 2 semanas más a que saliera el próximo vuelo. Entonces lo que decidieron hacer fue contratar un aerotaxi, lo llama así en el libro de Yaviduk, pero básicamente era una avioneta privada, pero era una avioneta tan charcha, perdón por la expresión, que tenían que sí o sí volar 4 personas en el avión. No podían volar ni más ni menos, porque si volaban menos o más se desequilibraba y se caía. O sea, tenían que volar 4 personas. Y era un avión, además, que era conducida por un tipo que era el único que se animaba a hacer estos viajes, que eran muy peligrosos porque pasaban arriba del océano en periodos de tormenta, además un montón de cosas. Y era el único que se animaba porque era un tipo que tenía alcoholismo y estaba tan olvidado de la vida, y que me cuentan después la historia de que cuando él iba en el avión iba bebiendo alcohol y tiraba las botellas por la ventana de la avioneta mientras conduciendo. Entonces era una locura emprender este viaje, pero ellos deciden que realmente tenían que cumplir con el deseo del guardián y se animan a hacer el viaje en esas condiciones. Entonces toda una historia, finalmente van estas dos manos de la causa junto con otro creyente que habían enseñado en el lugar de donde partieron, que habían conectado con él, y hacen este viaje a Sierra Leona. El asunto es que, y lo que les quiero leer literal, son dos apreciaciones. Una es la perspectiva de las esposas, la esposa del señor Banani junto con la esposa con Yaviduk, la esposa del señor Sirullah Hadem, que estaban esperando a sus maridos, y que esto se da cuando efectivamente llega la fecha y el día que tienen que volver y no vuelven. Y estaban pasando las horas y no volvían. Entonces ellas, conscientes del tipo de transporte que se habían ido, tienen el siguiente diálogo. Entonces dice, la señora Banani, esto está relatado por la señora Yaviduk, ¿no?, la esposa del señor Sirullah Hadem, dice: compartía mi preocupación, especialmente cuando nuestros maridos no regresaron a la hora fijada al día siguiente. Nuestra ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. A las 4 de la tarde nos sentíamos seguras de que había habido algún problema. Empezamos a orar. El señor Banani, una persona fuerte y maravillosa, la señora Banani, aceptaba con gran resignación la voluntad de Dios. Después de muchas oraciones, ella nos dijo: pienso que deberíamos decir la oración de difuntos. ¿Qué?, dijo la señora Yaviduk. No podía contener mi consternación. Con serenidad ella trató de consolarme. Dijo: ve, aún no han regresado. Temo que deben haber sufrido un accidente. ¿No acepta usted acaso la voluntad de Dios? Me quedé muda y no supe cómo reaccionar. No estaba lista para abandonar las esperanzas aún, pero mientras más tarde se hacía, más probable parecía la horrible posibilidad. La señora Banani, con su hermosa voz, entonó numerosas oraciones para los que se han ido. Entonces me dijo suavemente: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ir a la conferencia y a la dedicación? Se refería a la dedicación de la casa de oración en Vilmet. ¿Hablas en serio?, le dije yo, asombrada ante su fuerza y su resignación. ¿Sugieres que vaya sola después de que falleció mi marido? No, le dijo, iremos juntas. ¿Cómo podría ser semejante cosa?, respondió Yaviduk. Comenzaba a sentir pánico. Me sorprendes, le dijo la señora Banani.
Nuestros maridos han dado su vida en el sendero del servicio. ¿Qué gloria hay más grande que esa? En cuanto a nosotras, tenemos trabajo que hacer. Se va a lanzar un nuevo plan de enseñanza en el mundo Bahá'í. Se va a dedicar una casa de oración. Esta casa de oración se inició con una petición expresa por Bahá'ís devotos, quienes anhelaban realizar este sueño y trabajaron muy duro y con sacrificio para construirla. Su santidad Abdul Bahá puso la primera piedra con sus propias benditas manos. ¿Cómo podríamos faltar a eso? Yo no tenía tanta experiencia, dice Abiduk, ni era tan fuerte y desprendida como la señora Bananí. Deseaba desesperadamente haber corrido el albur para estar con mi esposo, no importaba dónde, incluso si el avión se había venido abajo. Yo ni siquiera quería pensar en el futuro sin él. Pero claro está, nuestros esposos regresaron, efectivamente casi una hora más tarde, completamente exhaustos y totalmente acabados. Bueno, ese primer diálogo quería compartírselo, que me parece siempre muy curioso la reacción de la señora Bananí de aceptación a la voluntad divina. Sabemos que detrás de todas estas almas maravillosas de las manos de la causa, tanto hombres como mujeres, normalmente tuvieron familias y amigos que hicieron muchos sacrificios junto a ellos y que también tenían un elevado rango espiritual. Ahora, la historia de lo que pasó en el viaje, ¿no? Porque ellos llegaron y relatan entonces lo que pasó en el viaje. Dice, el piloto bebía alcohol mientras volaba. Cada vez que terminaba una botella, inclinaba el avión hacia un lado y la lanzaba al mar. El tembloroso aparato se sacudía y rebotaba de un lado a otro. El señor Banani se sujetaba a una correa colgante y por cada movimiento exclamaba, ¡ya bajaos las pajas! El señor Hadem entonaba continuamente la oración para las dificultades. Cuando el avión aterrizó finalmente, se salió de la pista. Los cuatro se tuvieron que bajar y literalmente tomar a pulso el avión para subirlo de nuevo a la pista de aterrizaje. Cuando llegaron a Freetown, que era el lugar en Sierra Leona donde estaban queriendo visitar a este creyente que nadie sabía bien dónde estaba, dice, el oficial de pasaportes quiso saber qué se proponían hacer en el lugar. Explicaron que estaban buscando a Aaron Arturo V. Wesley's Call, en tal y tal dirección. El señor de aduanas le dijo, no existe en Freetown ese lugar. Primera decepción. Pero no se preocupen, yo les ayudaré. Verán ustedes, la persona que buscan es mi primo, así que les escribiré aquí la dirección correcta. Se les dio la dirección. Se aliviaron. El asunto es que llegaron al hotel y cuando preguntaron por la dirección, el gerente del hotel les dijo, esa dirección no existe en Freetown. Y ellos le dijeron, ¿pero cómo? Si el primo nos dijo que él vivía en tal lugar. Y él le dice, a ver, yo no sé quién será ese primo, pero yo llevo viviendo toda mi vida en Freetown y les aseguro que este lugar no existe. Entonces empezaron un diálogo para ver si el lugar existía o no, a lo que un inglés que estaba en el hotel escuchó esta situación y dice que escuchó y había oído los horrores del viaje por el señor Hardy, que era el creyente que había acompañado, digamos, a esta humana en la causa, y había escuchado casualmente la conversación con el gerente del hotel. Se acercó y dijo, a lo mejor yo puedo ayudar. Oí por azar su conversación. Si su amigo vive aquí, es seguro que lo podrán encontrar. ¿Por qué no comienzan una búsqueda sistemática? A lo mejor vive en un lugar apartado, en un camino desconocido al que él mismo le da un nombre. Ese era el nivel de foranidad en el que estaban, digamos. La gente le ponía nombre a sus propias calles. Dice, es posible, aceptó el gerente. Hay algunas residencias nuevas que están un poco apartadas. Por favor, permíteme poner mi auto y chofer a su disposición, ofreció este caballero inglés. ¿Por qué no comienzan con las casas recién construidas? Entonces dice, para entonces el señor Hadem había estado orando por dificultades nuevamente. Sus oraciones fueron respondidas. Después de una breve búsqueda, descubrieron que el señor Cole acababa de construir una casa en la cima de un alto cerro, y él mismo había asignado un nombre al rústico camino que conducía hacia la casa. Era necesario subir ese empinado sendero para llegar hasta ahí. El chofer se ofreció bondadosamente a acompañarlos y esperar a llevarlos de regreso al hotel. Partieron su caminata, es decir, llegaron hasta el punto donde el auto podía llegar y después a pie. Partieron su caminata hacia arriba hasta la casa, la que resultó estar mucho más lejos de lo que habían pensado. El señor Bananí quedó exhausto y el señor Hadem, con el apoyo del chofer, lo ayudó a llegar hasta la casa. Para entonces era bastante tarde. El sirviente que esperaba ver llegar al dueño de casa se quedó sorprendido al ver a estos desconocidos y se mostró muy poco acogedor. No obstante, el señor Hadem le explicó el difícil viaje por el cerro e insistió descansar en el porche de la casa mientras esperaban al dueño de ella. Pronto llegó el señor Cole con su esposa. Se mostró muy sorprendido y suspicaz al descubrir a 3 desconocidos. No obstante, su momentánea suspicacia se tornó en sobrecogimiento y asombro cuando se le acercó el señor Hadem y le dijo, Allah Abha, el señor Bananí y yo somos Bahá'ís que el amado guardián ha enviado especialmente a visitarle
para decirle lo contento que está con usted. Estas palabras transformadoras transformaron al señor Cole. Profundamente conmovido, comenzó a temblar y replicó: ¿Quién soy yo para que el guardián de la causa les haya enviado especialmente para visitarme? Usted es un Bahá'í, replicaron ellos. Después de eso hubo cálidos saludos mientras invitaban al señor Cole a reunirse con ellos en el hotel. Y la historia continúa y el señor Cole efectivamente se reconectó con la comunidad, se encendió y prestó importantes servicios, de hecho, a la fe en Sierra Leona. Pero nada, quería dejarlos con esa historia porque siento que de nuevo es de esas cosas, de esas locuras de amor, de estar dispuesto a entregarlo todo simplemente por llevar un saludo del guardián, pero confiados en que si esa era la voluntad del Centro de Alianza y esos eran los sacrificios que había que hacer, había que cumplirlo. Y nuevamente siento yo que es una historia que demuestra ese amor que nos lleva al estado verdadero del amor, que es la locura y el olvido, digamos, de este mundo. En fin, amigos, por respeto al programa, que de hecho yo creo que estoy bastante pasado, y nos vamos a saltar las historias del doctor Mohayer. Era una historia sobre su periodo como peregrinos, pero para que no quede sensación de que hubiera sido bueno escucharla, pronto los auxiliares vamos a estar tenemos que facilitar un espacio más de profundización sobre la vida de Sirul Hadem, porque como les decía, el anterior quedó a la mitad de su vida. Y después de eso vamos a hacer una profundización especial sobre el Dr. Mohayer, así que quizás ahí podemos hablar de sus múltiples servicios y en particular de esto que queríamos hablar, que eran sus historias en la isla Mentawai, que fueron su primer puesto de pionerismo y que también estuvo plagado de sacrificios y entregas muy, muy especiales. Bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí, se les agradece mucho su atención, espero que realmente nos hayamos inspirado con